de regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Ya voy a tomar prestadas las palabras de mi compañero y amigo Dionisio Santana, cuando dice que lo que lleva por título la entrega de hoy, la gratitud en tiempos del COVID, de que debería ser una acción en toda época del año y en todo momento. Me suscribo totalmente a cada una de sus palabras. Y para hablar de gratitud, para hablar de esos temas que generan a través de la palabra cambios, nadie más indicado que una master coach como es Silvia Contreras y una experta en el uso de la metáfora aplicada para el aprendizaje. Silvia, feliz tarde, bienvenida a este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias, Mildred, gracias, Dionisio y Julio. Encantada de estar acá con ustedes. Feliz. De entrada, Silvia, Gracias, cuando Silvia. decimos gratitud, que la palabra gracias se utiliza como de manera tan frecuente, de forma hasta por educación, yo me atrevería a decir que de manera cognitiva, pero cuando eso debe pasar de lo cognitivo a hacer algo ya que tú lo puedas como escanear en tu cuerpo, hasta emocional, ¿cuál es el beneficio que tiene dar gracias, ser agradecidos? Sí, bueno, las palabras tienen poder, ¿no? Tú también lo sabes porque eres una experta en comunicación. Y de manera que cuando nosotros nos comunicamos, no solamente en lo que es el contenido propio de la palabra, ¿no? Sino también en la forma que lo decimos, genera un impacto muy específico, no solamente en nosotros, en nuestro cuerpo, sino también en el mundo con el que interactuamos. De manera que cuando somos coherentes entre lo que decimos, el significado propio que le asignamos a la palabra y eso es acompañado de la acción, por supuesto que el impacto se multiplica, ¿no? Y es mucho mayor que si lo hacemos a la ligera o en piloto automático. Hay una diferencia muy grande entre hacer las cosas sin tener la conciencia de hacerlo y hacer las cosas con la plena conciencia de ello. Nos lleva a integrar los beneficios que en nuestra cotidianidad la práctica de la gratitud nos puede generar en nuestra vida. Cuando nosotros decimos gracias desde el primer momento en que nos levantamos, la frecuencia que esa palabra emite, las asociaciones internas que hacemos a esa palabra, incluso puede conectarnos internamente con recuerdos y con experiencias también de gratitud. De manera que es un gran motivador el hecho de incluir esa práctica en nuestra cotidianidad. En esta situación de la COVID realidad que estamos viviendo, Silvia, yo creo que eso toma un poquito de más valor, de mucho más fuerza, la gratitud, sobre todo cuando los ánimos se exacerban, lo que estamos mirando en la República Dominicana, que quizás con un comportamiento mucho más decente, con mucho más gratitud, pudiésemos nosotros incluso hasta resolver mucha problemática y evitar situaciones como la que estamos mirando, porque ciertamente estamos en un momento de estrés donde la gente está confinado, no está en su pleno ejercicio de sus libertades. Esto, ¿qué importancia tiene en este preciso momento esa gratitud, dar gracias? Mucha importancia porque desde el punto de vista de la programación neurolingüística, más importa la forma en que nos relacionamos con las experiencias de nuestra vida que el propio contenido de la experiencia. De manera que toda la humanidad pues, se ha enfrentado a esta situación del COVID, pero lo que va a condicionarnos, digamos, de manera limitante o de manera potenciadora o motivadora pese a las circunstancias, es la forma en que interactuamos. De manera que la gratitud o la práctica de la gratitud nos conecta directamente con lo que tenemos en el momento presente que es lo único tangible. Entonces, mientras estamos en el presente, Dionisio, no podemos estar en el pasado
y no podemos estar en el futuro. Porque una de las, digamos, situaciones que desde mi mapa del mundo, desde mi experiencia, he podido validar, incluso con el acompañamiento de los clientes en las sesiones, es ese miedo a la incertidumbre, al futuro que genera el no saber y al miedo que genera la enfermedad, ¿no? O el virus per se. Pero cuando tú le preguntas en una sesión al cliente en qué momento de ese tiempo está ubicado ese pensamiento, es en el futuro. Es ante una situación que no ha ocurrido, pero ante la eminencia o eventual posibilidad, la mente empieza a maquinar una serie de circunstancias que impactan a nivel emocional y por supuesto nos condicionan para la acción. Entonces, la gratitud nos lleva a conectarnos, como lo comenté hace un rato, con lo que tenemos en el presente, con los recursos que tenemos y lo mejor que podemos hacer en este presente para afrontar esa realidad. Podemos reinterpretar también, si se quiere, la experiencia. De manera que el hecho siempre va a ser el hecho, es lo que podemos evidenciar por nuestros sentidos, pero lo que lo convierte en problema, lo que condiciona de manera limitante o potenciadora es nuestra interpretación subjetiva de ese hecho. Yo te pudiera decir, en tema de agradecimiento, lo hice hace un par de días en una charla pues, que hice gratuita. De hecho, el link está disponible para el que quiera accesar a la charla. Y los invité a los participantes a hacer un inventario de agradecimiento. ¿Qué significa esto? Que el foco de atención que genera, digamos, esa interpretación limitante, por lo general está centrado en todo lo que no tenemos, en lo que perdimos. Cuando tú hablas de situaciones limitantes como el confinamiento, las restricciones a las cuales estamos sometidos, el hecho de, bueno, utilizar la mascarilla, el distanciamiento social, es decir, todas esas circunstancias, siempre podemos elegir con conciencia cómo las interpretamos. Porque yo te pudiera decir que en ese inventario de agradecimiento, muchos de los participantes dijeron que uno de los mayores beneficios es que gracias al confinamiento pudieron nuevamente establecer lazos con su familia, pudieron acercarse padres e hijos, pudieron incluso desarrollar capacidades, talentos y fortalezas, porque si algo nos trajo esta pandemia es que nos llevó a salir de la zona de confort, porque nuestros recursos fueron o son todavía insuficientes para afrontar esta situación. Es algo inédito. Silvia, y de manera práctica, ¿qué herramientas podemos utilizar para los agradecimientos? Más allá de agradecer de manera verbal, que uno puede, bueno, hacer como ese inventario mental, ¿qué recomiendas? ¿Alguna herramienta práctica así sencilla que nosotros podamos aplicar, que la audiencia del Tribunal de la Tarde cuando termine este programa diga, ok, déjame aplicar esta herramienta que me recomienda la doctora? Sí, Julio, te voy a dar una rapidito. Tú te levantas todas las mañanas y tú puedes incluso fijar tu atención en 5 cosas que estás viendo. Eso es foco de atención en momento presente. Y tú puedes decir, veo mi cama, veo mi casa, veo mis hijos, ¿no? 5 cosas que ves. Luego, 5 cosas que oyes. Escucho el sonido de mi voz, escucho el sonido del aire acondicionado, escucho la radio, así, 5 cosas que oyes. Y luego 5 cosas que sientes. Siento mi ropa, el contacto con mi cuerpo, siento, no sé, una brisa que roza mi cara. Y es tan interesante ese ejercicio, porque luego que tú enfocas tu atención en esas 5 cosas, luego pasas a 4. 4 cosas que ves, 4 cosas que oyes, 4 cosas que sientes. Luego pasas a 3. 3 cosas que ves, 3 cosas que oyes, 3 cosas que sientes y así con 2 y 1. Cuando tú terminas ese ejercicio, es más, no quiero adelantarles mucho porque cada quien va a vivir su experiencia, pero en mi propia experiencia te puedo decir que el resultado es el agradecimiento. ¿Por qué? Porque como te comenté, te lleva a enfocarte en lo que tienes, no en lo que te hace falta, no en lo que no quieres experimentar, sino en lo que tienes. Entonces el resultado es el agradecimiento. Usted quiere empezar a practicar el agradecimiento,
fije su atención en lo que tiene y en lo que puede hacer en este momento con esas cosas. Silvia, interesantísimo el abordaje que nos ofrece con estos consejos y sugerencias. Particularmente yo creo mucho, Silvia, en lo de la ley de la atracción. Hay gente que no cree en esto, pero yo soy de la gente que cree que si tú piensas en positivo, así mismo te va a ir. Que si se te presenta una eventualidad, un percance y no te fijas en lo que ya no puedes remediar y te enfocas en las oportunidades, la vida como que te premia. Yo creo en eso, me ha costado y me funciona. Entonces, en medio de todo este contexto, evidentemente un año difícil, la pandemia, pérdida de empleos, situaciones, pero como usted planteaba, también hay miles de razones por las que dar gracias, que ya viene la vacuna, que logramos terminar el año en salud, que estamos con vida, y yo soy de los que dice que después que tú estás vivo ya lo demás es adicional. Ese tema de la ley de la atracción funciona, Silvia. Bueno, yo creo en la ley de la atracción, pero te puedo dar una explicación también desde el punto de vista de la programación neurolingüística, ¿ok? Y tiene que ver mucho con el foco de atención, pero también tiene que ver con nuestras creencias, ¿bien? Nosotros tenemos un bagaje de experiencias, de historia de vida, pero además unas creencias que pueden ser tanto limitantes como potenciadoras. Esos son, digamos, como unos programas. Si nuestra mente es como una computadora, las creencias y los metaprogramas, que son aquellos programas que nos condicionan para fijar nuestra atención en circunstancias específicas, ¿bien? Son aquellos programas que también nos determinan qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿bien? Qué es lo aceptado, qué es lo que no, nuestros criterios. Bien, esos son como unos filtros que tenemos instalados y a partir de esos filtros se va a procesar toda la información que recibimos del mundo exterior. Yo no sé si te ha pasado que tú quieres comprar un carro y estás viendo el carro y lo ves en, no sé, en internet o lo ves vas a un concesionario y ves el carro. Y luego, como por arte de magia, empiezas a ver el mismo modelo de carro. En todos lados. Y tú puedes contar y no te alcanzan los dedos para contar la cantidad de carros. ¿Qué ocurre allí? Sencillamente, nosotros recibimos una gran cantidad de información constantemente, pero procesamos de forma consciente una cantidad mínima. En el momento en que nosotros hacemos consciente, digamos, fijamos nuestra atención en eso que queremos o en eso que deseamos, en ese objetivo, automáticamente ese proceso de percepción, donde estamos procesando esa información, todo lo que genere o que esté relacionado, asociado con ese objetivo, bien, nos va a empezar a aparecer como por arte de magia. Pero no, digamos, desde la programación neurolingüística no es que lo atraemos por arte de magia, es que precisamente estamos fijando nuestra atención en esos perfiles que llenan esa información que tenemos de acuerdo a ese objetivo que deseamos. No sé si me expliqué con claridad en relación a eso. Silvia, ¿por qué razón muchas veces las personas identifican más eso que no quieren que lo que quieren? Por ejemplo, en vez de decir, quiero estar en salud, te dice, yo no quiero que me dé el COVID, no quiero que me dé el COVID. Yo no quiero ser pobre, en vez de decir, quiero vivir una vida de prosperidad. ¿Qué pudiera aplicarse eso a la luz de la programación neurolingüística? Sí, eso se llaman metaprogramas. Bien, son esos criterios. Por supuesto, nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos es aprendida. Aprendemos por lo que vemos desde pequeños. Toda esa información pues está instalada allí. ¿Qué podemos hacerlo? Vamos a retarlo, hacerlo primero consciente porque es el primer paso. Muchas personas, digamos, incluso a nivel cultural, también se pueden establecer esos programas, ¿no? De formas de comunicar, ¿no? Incluso, digamos que refranes también, refranes de nuestro colectivo, también son información o generan creencias limitantes, pues que se instalan también y operan en automático. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, cierren los ojos en este momento y no piensen en un elefante rosado, ¿cuál es la imagen que viene? El elefante rosado.
Es lo mismo, Mildred, cuando nos decimos a nosotros mismos, no me quiero enfermar, porque a nivel inconsciente, el inconsciente no reconoce el no. El inconsciente se maneja a través de imágenes. Y automáticamente cuando usted se dice a sí mismo, no me quiero enfermar, le va a aparecer esa representación interna de lo que es la enfermedad. Y su foco de atención va a estar precisamente en eso que usted quiere evitar. Entonces, observe primero cómo usted se comunica. ¿Se comunica desde lo que no quiere o quiere evitar a toda costa? Que por lo general, bueno, ¿cuáles son las digamos, cosas que el ser humano quiere evitar? Pues el dolor, el sufrimiento. Entonces, nos comunicamos desde lo que no queremos o lo que queremos evitar, pero olvidamos comunicarnos de lo que sí queremos. Y está tan instalado a nivel inconsciente ese metaprograma que cuando usted le pregunta al cliente en una sesión y le dice, ok, ya sabes lo que no quieres, ¿qué es lo que quieres? Allí se queda como el GPS, recalculando, porque no tiene registrado, o sea, a nivel inconsciente, esa forma de comunicar. Entonces, rételo, pregúntese a sí mismo, ya sé lo que no quiero, ya sé lo que no quiero, pero entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? La programación neurolingüística trabaja muchísimo con la visualización, el cómo yo me imagino ese estado ideal. Y si ese estado ideal es tan poderoso, lo puedo experimentar con mis 5 sentidos, créame que a la mente no le va a quedar otra que trabajar para que eso que usted quiere suceda. Así de sencillo. Todos hemos tenido... Todos hemos tenido experiencias con personas que aparentemente no conocen la palabra gratitud, no la ponen en práctica, no la ejercen y a veces incluso se les nota físicamente lo afectado que viven, que están por esta condición. Entonces, ¿qué debe hacer una persona de esa naturaleza que no conoce la gratitud, que no la aplica? ¿Qué debe hacer para mejorar su vida, para mejorar su entorno? Sí, bueno, cada quien tiene su definición, Dionisio, de gratitud. Tu representación interna de gratitud está basada por un conjunto de experiencias. Pues habría que indagar también en cuál es esa representación interna de gratitud. Y si no lo sabes, como en estos días tuve una sesión con una cliente y me decía, pero es que yo no lo sé. Entonces, ¿cómo te lo imaginas? Utiliza tu imaginación. ¿Cómo crees tú que puede ser una persona agradecida? ¿Cómo crees tú que se puede comportar una persona agradecida? ¿Tú tienes un modelo de una persona agradecida? ¿Conoces a alguien? Es decir, indagar en las referencias que puede tener esa persona de lo que para ello puede significar la gratitud. ¿Bien? Y, por supuesto, animarlo a vivir la experiencia, porque podemos saber mucha teoría, pero si no lo practicamos, no lo vivenciamos, no estamos haciendo absolutamente nada. O ese aprendizaje o esa intención de aprender algo nuevo, por supuesto, se diluye en el tiempo. La gratitud puedes convertirla en un hábito. La gratitud puedes convertirla en un estilo de vida. ¿Bien? Más allá, digamos, que un objetivo o una intención. ¿Qué pasaría si tú la conviertes en un hábito? Pero para hacerla un hábito necesita pasar por un proceso. Muchas veces queremos vivir los procesos de forma acelerada, ¿no? Y queremos saltarnos todas las fases y llegar al último nivel. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Si realmente el proceso es tan, o diría yo, más importante que la meta en sí mismo, porque es lo que nos puede a nosotros lograr, de alguna manera, integrar ese aprendizaje, hacerlo de nosotros, ¿no? Entonces, al principio es muy probable que esa persona que no tiene la práctica y que no acostumbra, no está familiarizado, porque hay que también ver la historia de vida, el por qué, ¿verdad? Esa persona no tiene integrado esa práctica y cómo en la medida en que lo puede empezar a practicar a diario, en pequeñas cosas. A veces creemos que la gratitud, así como cualquier otro valor, significa o implica hacer grandes hazañas, hacer grandes cosas, cuando podemos incluso encontrar la gratitud en la simpleza de la vida. Bien,
en la cotidianidad. Entonces tampoco hay que hacer grandes cosas para poder integrar ese hábito de la gratitud. Bueno, Silvia, yo creo que hemos aprendido bastante en la tarde de hoy. Y creo que ha sido un gran regalo de Año Nuevo, desearte feliz Navidad, próspero año y gracias por el regalo, no solo para los televidentes, sino para todos nosotros que hemos aprendido bastante contigo en la tarde de hoy. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo y feliz año para todos. Mucho aprendizaje, a seguir integrando el aprendizaje. Gracias. Bueno, gracias Silvia. Muchas felicitaciones. Vamos a hacer un contacto de publicidad en este Tribunal de la Tarde y al regreso, mucho más contenido de este espacio después de este corte comercial.